Las hermanas Brontë fueron tres escritoras inglesas del siglo XIX que transformaron la literatura con novelas intensas, profundas y emocionalmente valientes. Vivieron alejadas de los círculos literarios en un entorno austero y melancólico que marcó para siempre sus obras. Y hoy me vas a acompañar a iniciar un maratón de lectura de todos sus libros. En una pequeña actualización literaria, hoy ya es miércoles 20 de agosto, llevo como 3 días y medio leyendo el libro. Sobre los personajes, aunque todos son un poco soberbios y como que catastróficos en cierto punto, puedo decir que le dan ese carácter a la obra. Entre ayer y hoy me propuse terminar el libro, así que ya en estos momentos voy por el capítulo 33, es decir que solamente me falta uno y finalizamos. Las hermanas Brontë solo tenía 2 libros y pues que me han llegado el resto de libros, así que bueno, eso también se los voy a mostrar ahorita porque dentro de estos está con el que vamos a continuar. Inicialmente es la historia de 3 personajes, vamos a llamarlo la primera generación. Se crían y crecen en un entorno un poco hostil, como de violencia, de egoísmo, de maltrato. Surgen algunos indicios de amor, nace un amor apasionado, si bien se puede decir que algo tóxico, que pues al final lo que hace es que debido al pasado tan como oscuro de los personajes, desarrollar un panorama de venganza, de ira, de desconsuelo bastante abrumador. En cuanto a la trama, como les mencionaba, me hizo sentir muchas cosas. Había momentos en los que me daba mucha gracia, me reía literalmente. Como hubo otros capítulos que me generó terror, me dio mucho miedo, o sea, me sentía como viendo una película de terror. En otros me daba como cringe, por decirlo así, la actitud de ciertos personajes, como el de Catherine, la primera generación. Eso es lo que la hace como tan especial, ese contraste de emociones que te hace vivir. Y prácticamente la idea principal radica en que las pasiones humanas más intensas, como el amor, la venganza, la ira, pueden ser completamente destructivas si no se logra un equilibrio entre ellas. Así que, como lo mencioné, la novela no nos muestra ese amor idealizado, sino que lo muestra más como una fuerza que puede tanto elevar como asimismo destruir. Después de leer cada libro es como siempre llenar mi cuaderno literario donde pongo una breve reseña del libro, la sinopsis, ideas claves, mis frases favoritas, la calificación, etc. Y seguido a esto vamos a ver la película. Siempre me gusta darle el cierre a los libros clásicos con su película porque la mayoría tiene unas adaptaciones muy buenas. Para este caso vamos a ver Cumbres Borrascosas, la adaptación de 1992. No sé la del 2011 qué tal sea, pero la de 1992 tiene una muy buena crítica. Dicen que se asemeja mucho al libro, así que vamos a ver esto. No tenemos por acá los libros, vamos a desempacarlos para encontrar el libro con el que voy a continuar. Ya hoy es sábado 30 de agosto, anoche finalicé el libro de Cumbres Borrascosas. Ya para hoy no tengo el libro, así que este es el de Shirley, por Dios. Billet. Por acá tenemos, con el que vamos a continuar, Agnes Grey, de Anne Brontë. Albaminos clásicos también, El profesor, de Charlotte Brontë. Y por último, Inquilina, de Wyndham Hall, Anne Brontë. La lectura con la que seguimos
El día de ayer le he dado cierre a este libro de Agnes Grey. Ayer fue 1 de septiembre, es decir, que tardé alrededor de día y medio, 2 días leyéndolo, pero es que es súper dinámico, la lectura fluye demasiado. Tengo ya por acá hecha mi página en el cuaderno de lecturas, sin embargo me falta imprimirle la portada. Una triste noticia es que Agnes Grey no tiene adaptación cinematográfica y me hubiese gustado mucho ver una adaptación cinematográfica de Agnes Grey porque es una novela que, si bien es algo realista, tiene su toque romántico. A rasgos generales, lo que les puedo contar de la historia es de que tiene bastante material para reflexionar. ¿Por dónde empezamos? Temas principales: la importancia de las bases familiares, también la no negociabilidad de los principios y valores morales. Vemos marcado mucho en toda la novela el tema de la mujer y las condiciones de trabajo en el siglo XIX. Y prácticamente el tema principal podría decir que es la persistencia y el valor a pesar de las dificultades. Es una novela que tiene un aire un poco de empoderamiento femenino, por decirlo así, porque la protagonista, a pesar de sus incertidumbres, de sus malos ratos, de sus sufrimientos, de su condición familiar, ella crea toda una estrategia de superación para seguir adelante y ayudarse a ella misma y a su familia. La disfruté muchísimo, es muy ligera, la recomiendo. A este libro yo le di una calificación de 4 de 5. El libro con el que continuamos es el de Jane Eyre. Sábado 13 de septiembre. Me quedan 2 paginitas del libro de Jane Eyre y bueno, tengo obviamente mis respectivos comentarios, pero primero vamos a finalizar esta emblemática historia porque me ha parecido algo curiosa. Bueno, rápidamente al respecto de Jane Eyre. Primero, esperanzador, sin duda. En este libro en particular se mezcla un poco el romanticismo con lo gótico. A rasgos generales del libro de Jane Eyre vuelve a salir a flote un poco sobre la independencia femenina, la lucha de la mujer en contra de los contextos sociales de su época. Vemos muy marcado el tema de la búsqueda y la exploración de la identidad, de la justicia social. También en este libro podemos ver lo que es el tema de los principios morales y un poco del tema de la religión y cómo esto influía tanto en la vida cotidiana de las personas en aquella época. Por otro lado, me gustó la narrativa, es fácil de leer, es fácil de llevar. Por lo pronto, la edición de ese libro, bueno, pues mesetas, igual que el libro de Cumbres Borrascosas, muy bonito, o sea, exteriormente es muy bonita. De las cosas negativas de esta edición podría decir que la pastadura a veces suele ser un poco como incómoda para leerlo porque como que no se abre bien, siento que el libro se está como despedregando así, no me gusta. Bueno, en cuanto a las márgenes, de que tenemos muy poco espacio para comentarios y citas, pero bueno, no, nada así tan grave. Encontré uno que otro error de traducción y otra de las cosas que no me gustan mucho, bueno, o sea, súper bonito que tenga ilustraciones, pero no me gusta nada que las ilustraciones sean con inteligencia artificial. No sé, me hubiera gustado ver retratos e imágenes hechas por una persona real, pero bueno. A esta historia le doy una puntuación de 4.5 de 5. Y en cuanto a mi reflexión personal, pues esa invitación que nos hace la autora a nunca abandonar nuestros principios morales por más turbio y dura que sea la situación, siempre confiar como en ese instinto que tenemos como en el fondo, esa conciencia interna que nos dice como que este camino no nos beneficia tanto. También me deja mucha reflexión del amor, o sea, no el amor como lo idealizamos así perfecto, también nos hace ver de que las personas como seres humanos tenemos errores y por más enamorados que estemos, lo importante es aprender amar al otro aún con esos errores y pues avanzar juntos, prosperar juntos. No quiero hacerles mucho spoiler, pero la historia es muy bonita y tiene ese toque de empoderamiento femenino también, porque en ningún momento Jane Eyre como que estuvo dispuesta a doblegarse, sino que siempre trató de mantener esa independencia moral de su identidad y no quería condicionar su amor, sino que la amaran bajo su independencia, bajo su carácter. Obviamente para la época en las que fueron escritas estas novelas, es una revolución total porque pues sabemos que el matrimonio era más bien visto como un instrumento social y muy poco se veía el matrimonio por amor, que era como Jane Eyre lo quería, un matrimonio por amor.
Bueno, pues ya veis, viernes 19 de septiembre. Voy por esta parte del libro, página 564, y tengo que leer hasta la 604. Así que pues este será mi plan de viernes en la noche. Y no saben las ansias, la emoción que tengo por saber el final de este libro. Y es que todo ha sido un entramado de un melodrama impresionante que en serio no me lo esperaba vivir con esta obra. O sea, sinceramente, si quieren drama, un dramón. Pero bueno, mañana abordaremos un poco, una breve reseña sobre esto. Por lo pronto, pues, a finalizar el libro. En rasgos generales de la obra de Wilbur Hall podemos decir que narra prácticamente la historia de una joven enigmática que llega a la deteriorada mansión de Wilbur Hall junto con su hijo, despertando la curiosidad de los rumores pues, de un pequeño pueblo inglés. Y a través de cartas y del propio diario de la protagonista se va a ir revelando como ese pasado de ella y la historia de un matrimonio muy marcado por el abuso, la violencia, la infidelidad y el alcoholismo. Así que sin duda para la época en la que fue escrita es una obra que critica abiertamente estos temas, generando en su momento una total conmoción social. Así que de temas principales que podemos identificar en la obra podemos ver la independencia femenina, el matrimonio, la moralidad, la redención y fortaleza espiritual y también la hipocresía social. Una manera de reflexión, podemos ver que Anne lo que pretendía era plantear que la dignidad y la libertad están por encima de cualquier crítica social, subrayando que el amor verdadero nunca va a justificar la sumisión o el maltrato. La verdad disfruté muchísimo leyéndome esta historia y si a ustedes también les encanta el drama, así como muy concentrado, les recomiendo por completo esta novela. Ahora, en cuanto a su película, no la tiene, pero sí que tiene una serie hecha por la BBC que está dividida en 3 partes. Así que en lo que corresponde vamos a empezar viendo la primera. Después de un poco más de un mes de bloqueo lector, logré llegar a las últimas 55 páginas del libro. Sinceramente no sé qué sucedió. Creo que lo que pasó fue que debí haberme dado un poco más de tiempo para asimilar
todo ese choque de emociones que me generó la novela anterior. Y pues bueno, quedé como en stand-by, como que no era capaz de procesar emociones nuevas en una historia nueva, así que creo que debí darme un poco más de tiempo, pero al momento de retomarla, pues no, que me ha seguido entusiasmando igual. En estas últimas páginas me tiene súper emocionada, tengo mucha ansiedad de conocer cómo concluye esta historia. Así que pues nada, venga, vamos a leer las últimas 55 páginas. Acabo de leer una confesión de amor casi tan perfecta como la de Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio. Bueno, tengo la verdad demasiados comentarios sobre esta novela. Nunca esperé encontrarme en alguna de las obras de las hermanas Bronte contenido como tan político, tan social. Y pues bueno, para comenzar, es una novela ambientada en la Inglaterra industrial de los años de 1811 y 1812. Y más que una novela histórica, es un relato de un país convulsionado por la guerra, la pobreza y el miedo al progreso. No obstante, por otro lado, también es un estudio íntimo de la amistad femenina, la autonomía y el deseo de vivir con dignidad. Bueno, y la historia se desarrolla a través de los personajes de dos mujeres completamente diferentes. Por un lado tenemos a Caroline Hellstone, una chica tímida, introvertida, delicada y atrapada en un entorno que restringe por completo su independencia y su autonomía. Y por otro lado tenemos a Shirley, la protagonista, una chica rica, terrateniente, segura de sí misma y consciente del poder que posee como mujer con recursos en un mundo gobernado completamente por hombres. Estas dos jóvenes entrelazan su vida en medio del ludismo, de las tensiones entre obreros y pues empleadores y la caída económica que genera la guerra contra Napoleón y las restricciones comerciales. Y aunque estos hechos históricos le dan el ambiente a la novela, Charlotte las utiliza para explicar y explorar cómo la sociedad limita o empuja a las mujeres a descubrir quiénes son y lo que pueden llegar a ser. Así que en cuanto a temas principales tenemos como primero el conflicto social e industrial y el ludismo. Y es que como ya lo mencionamos, la novela está ambientada en las revueltas lúdicas, en donde a través de los personajes Charlotte nos muestra la miseria de los obreros, el miedo a la industrialización, la tensión entre el progreso industrial y las vidas humanas. Otro tema es el impacto humano de la guerra y la política internacional. Y es que se enfoca mucho en la guerra contra Napoleón y las órdenes in council que afectaron gravemente a la economía local y que aparte de la violencia en el campo de batalla, las decisiones tomadas en Londres y en general en toda Europa tienen repercusiones reales y dolorosas sobre el individuo como tal. Otro tema que se ve muy marcado y desde el principio es la xenofobia. Y es que desde el inicio de la obra la autora nos da como esas pinceladas de la discriminación y el rechazo social que sufrían las personas extranjeras en la Inglaterra victoriana. Ahora también se abarca mucho el tema de la religión, la moralidad y la humanidad. Y es que a través de distintos personajes que representan figuras religiosas, Charlotte hace una crítica directa hacia el fanatismo. Se enfoca mucho en tratar de mostrar lo que debería ser la verdadera empatía cristiana. Y a través del personaje de Shirley se refleja que la verdadera moralidad nace es de la compasión y no por ese deseo de aparentar. Y otro tema importantísimo es el papel de la mujer en una sociedad restrictiva. Y bueno, es que como en algunas otras de las novelas, aquí también se aborda mucho lo que fue el rol de la mujer a principios del siglo XIX. Y se reflejan las problemáticas de su falta de independencia económica, esa presión social que sufrían, que debían ser mujeres dóciles, silenciosas, apropiadas. Y esa frustración que sentían muchas de ellas de no poder explorar y explotar completamente sus talentos. Bueno, en conclusión, Shirley es una novela mucho menos famosa que Jane Eyre, pero puedo decir que es por mucho más ambiciosa, en el sentido en que nos muestra un mosaico de historia, de carácter y de crítica social, donde las mujeres comparten el centro del escenario en un mundo en el que los hombres quieren tenerlas relegadas a los márgenes. A este libro le doy una calificación de 4 estrellas de 5. En cuanto a la película, nada que ver, la verdad me pareció un fiasco total. Bueno, no es la película, es una serie de 5 capítulos de la RTBC, pero no, o sea, en su desarrollo nada que ver con
el desenglose y la conclusión de la novela de Charlotte Brontë. Me hizo fue falta encontrar la película muda de 1922, tal vez esa sea un poco más centrada en los postulados que quiere darnos a entender la autora. Pero en lo que respecta a esta serie, horrible. Sería muy bueno que le pudieran hacer una adaptación moderna porque esta novela tiene muchísimo tema del que hablar. Vamos llegando a la final de esta maratón de libros. Vamos con el penúltimo, que es El profesor, de Charlotte Brontë, también una novela que se escribió incluso antes que Jane Eyre, pero la publicaron después porque, según los críticos, tenía un toque de carácter y realismo que no iba como a juego con ese tipo de novela victoriana de la época, así que por eso fue publicada mucho tiempo después. Así que continuamos con este. Bueno, el profesor me pareció una historia silenciosa, contenida y profundamente introspectiva, ya que es una historia pues que no busca impactar con grandes pasiones ni conflictos desbordados, sino que avanza un paso firme, casi discreto, explorando pues lo que es la dignidad, el carácter y la soledad de quien intenta abrirse camino sin ningún tipo de privilegios ni de ayudas. Esta historia sigue a William Crimswood, nuestro protagonista, quien es un hombre huérfano joven que, tras sufrir de muchos desprecios de su propio hermano y de su familia, decide abandonar Inglaterra, pues marcharse a Bruselas, donde empieza a desempeñarse como profesor. A través de una mirada un poco seria, modesta y podría decirse que un poco vulnerable, William empieza a observar el mundo con una mirada crítica. Así que empieza a ver lo que son las jerarquías sociales, la hipocresía, la rivalidad y la constante lucha por conservar el respeto propio. Se puede decir que lo más importante de esta historia no es la acción, porque en sí es una obra muy pausada, muy pasiva, sino la psicología del personaje. Y bueno, es que William no es como ese héroe súper idealizado, sino que es una persona muy centrada, reservado, orgulloso, a veces severo, pero siempre muy coherente consigo mismo. Una de las partes, por decirlo más emocional y emotiva, y yo creería que de las más sólidas de este libro, es cuando se llega a la parte en que se forja una relación con Frances Henry, una mujer con la que va a establecer un vínculo emocional, afectivo, de amor, y nos van a enseñar el amor desde una perspectiva mucho más madura y realista. Entonces vamos a ver lo que es el amor desde la igualdad, la perseverancia, la lucha, el trabajo. Como ya lo mencioné, no es una novela que tenga muchísima emoción, muchísima acción, sino más bien es más emotiva, más de reflexión, de introspección, de analizar la personalidad de cada personaje y hallar las conclusiones más profundas de Charlotte Brontë, que iba a abordar muchísimo más a fondo en sus siguientes obras, que iban a ser los temas como la independencia, la integridad moral, el valor del trabajo y, algo muy importante, la necesidad de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando pues todo parece un caos completo. Así que son postulados que se abordan en primera medida en esta obra del profesor, y que, ya que hemos leído los otros libros, vamos a darnos cuenta que Charlotte los consolida muchísimo más y los logra desarrollar de una manera muchísimo más amplia. He pasado ya la mitad de nuestro último libro, de este viaje tan espectacular. No sé, me tiene un poco sentimental porque se siente la soledad. O sea, bueno, yo sé que el libro de Jane Eyre y el de Agnes Grey son historias muy tristes, al principio muy conmovedoras, pero en este, que no te cuentan la calamidad como tan descriptiva, te das cuenta que el panorama que vive la protagonista es de mucha soledad y, bueno, es algo abrumador. Es una historia
que hay que prestarle mucha atención. Uf, ha sido intenso, pero bueno, muy bonito. Hemos llegado al final de esta maratón espectacular de todas las obras de las hermanas Brontë. Finalizamos el libro de Villette y bueno, a rasgos generales y resumiéndolo porque ya les conté un poco anteriormente de las emociones que genera y un poco la perspectiva emocional que tiene esta obra. Puedo decir que Villette es una novela introspectiva, melancólica que explora demasiado el tema de la soledad, la identidad y el conflicto entre la razón y los sentimientos. Y pues todo esto a través de nuestro personaje principal, que es Lucy Snow. Lucy Snow es una mujer supremamente reservada, silenciosa, observadora, que tras de una serie de pérdidas personales abandona Inglaterra, algo muy parecido a nuestra novela anterior, la de El Profesor, y se va para Villette, que es una ciudad ficticia en la que pues se va a desempeñar como maestra también de un internado femenino. Con esta obra de Villette en particular debemos de tener mucha paciencia, por decirlo así, y no, o sea, no es una obra de que debemos leer como por encima para leerla. Es una obra que nos invita a sumergirnos por completo en la exploración más profunda de los sentimientos de los personajes. Es muy psicológica, no está llena como de tanta acción, sino es mucho más profunda, como ya lo dije. En cuanto al tema emocional, el tema principal es el aislamiento, tanto social, emocional, religioso. La soledad abunda entre líneas por toda esta obra de Villette y eso lo hace como un poquito conmovedora y triste al mismo tiempo. A manera de conclusión de en general lo que fue esta aventura con las hermanas Brontë, voy a clasificar mi experiencia en 3 aspectos. La primera es que todas estas obras recogen lo que es la intensidad emocional sin nada de idealización. O sea, todos los sentimientos, las emociones que se reflejan en cada una de estas novelas se abordan desde una realidad humana. O sea, nada idealizado, nada de amores superficiales, todo desde adentro, desde lo doloroso, desde lo que es real. Las emociones más profundas, que sabemos que a veces son incómodas, ellas no las embellecen para nada, sino que las muestran tal cual como son, así dolorosas, ásperas, así. Dentro de estos, el tema del amor, o sea, a diferencia de otras autoras clásicas, donde podemos ver el amor como un sentimiento un poquito más romántico, más idealizado, con las hermanas Brontë no lo vemos de esta manera, lo vemos como un sentimiento que en ocasiones puede ser doloroso, obsesivo, compulsivo, contradictorio, en donde en algunos casos la pasión puede convivir con la culpa, la soledad y pues el deseo de libertad. Así que en estas novelas podemos ver que el sentir demasiado nunca es algo simple ni seguro. El segundo aspecto es que nos presentan a protagonistas femeninas complejas y poco complacientes. Y bueno, es que son personajes que no buscan agradar en ningún momento, sino que son mujeres morales, orgullosas, en cierto punto rebeldes, que luchan por su dignidad moral más que por la aprobación social, y lo vamos a ver en cada una de las protagonistas. Algo que desafía por completo pues ese estándar pasivo femenino de la época. Ahora, otro de los aspectos claves que pude asimilar, por decirlo así, de toda esta obra literaria de las hermanas Brontë es el tema del paisaje como reflejo de nuestro mundo interior. En todos los libros, aunque hay uno que es en el que más como que se recalca este tema, que es el de Cumbres Borrascosas, pero en prácticamente todos el paisaje va de acuerdo con las sensaciones, las emociones, las situaciones que están pasando los personajes. Así que la naturaleza no es simplemente el paisaje, sino es literalmente el estado emocional. Los páramos, la niebla, el frío, los espacios cerrados o aislados reflejan esas tormentas internas y pasiones contenidas por las que atraviesan los personajes. Y esto, junto con el entorno exterior, pues amplifica la psicología de los personajes, haciendo que las obras sean, así como las solemos identificar, un poco oscuras, góticas, introspectivas y pues profundamente simbólicas. Bueno, ya por último y de manera de recomendación, si tú quieres empezar a leer todas las obras de las hermanas Brontë, nunca has tenido como ese acercamiento con ellas o simplemente has leído una que otra, yo recomendaría el siguiente orden para iniciar con este maravilloso mundo de las Brontë. Así que en primera medida tendríamos 3 obras principales: Jane Eyre, El Profesor y Agnes Grey. Son novelas suaves, amables con el lector, y ellas te van a abrir la puerta como a ese estilo simbólico en la escritura de las autoras, para que luego, cuando ya pasemos a lo que sería Shirley, Villette y Cumbres Borrascosas, tengamos un poquito más de cancha y sepamos relacionar y ya estemos asemejados con el estilo y los símbolos que utilizan las escritoras en estas obras. Por último, recomendaría La Inquilina de Wilfred Hall, como para cerrar ahí
con un melodrama bastante interesante. Y bueno, eso ha sido todo por este maratón con las hermanas Brontë. Me voy con una experiencia bastante emotiva, significativa. Mi nueva pasión, creería que las hermanas Brontë, voy a llevarlas por mucho tiempo. Volveré a sus libros, por supuesto, porque me gustaron unos más que otros, así que volveré a ellos en cierto momento, a hacer de pronto análisis más profundos. En la cajita de descripción dejaré los links de las películas y las series de las adaptaciones de estos libros, por si tú también te animas a aventurarte en esta travesía con las hermanas Brontë. Gracias por haber visto este video y nos vemos en otra oportunidad.